Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día nuevamente estamos en sus hogares para llevarles toda la bendición del Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos da de hablar de su palabra, ya que este tiempo tan difícil que vive el cristiano, ¿no es cierto?, con todas las pruebas, dificultades, los enemigos que tiene el cristiano, como ya hablamos en el anterior programa, o sea que nos batallan y fallamos muchas veces. Fallamos y delante de Dios a veces tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay y seguir adelante con esta gran comisión que el Señor nos ha dejado. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos, y también saludo a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos suscriptores que semana tras semana, año tras año nos han acompañado en estos programas, haciendo que esto sea de bendición para la familia. También a los que hoy se van a suscribir, por supuesto, no algunos nuevos suscriptores, pero me doy cuenta, hermanos queridos, que esto de las redes sociales está todo tan saturado, ¿no? Ahora realmente hay plataformas que están siendo muy, ¿cómo le puedo decir? Están absorbiendo casi algunas que antes eran realmente las únicas, como YouTube, Facebook, transmitir en vivo, me acuerdo. Ahora esto de TikTok es algo que realmente uno no puede parar, ¿no? Hay tanta cosa que uno puede hablar de lo malo y de lo bueno, pero tenemos que brillar nosotros en este mundo oscuro, tenemos que ser luz. Y saludo también a mis hermanos que me acompañan, mis hermanos en la fe. No importa la de la iglesia, la denominación, sino mis hermanos en la fe que me conocen, que los conozco y que siempre les comparto, les envío estos videos para que ellos puedan también disfrutar y para que puedan comentar también, ¿no? Compartir, con su familia, con aquellos que no conocen a Cristo, ya que el único propósito es presentar a este Cristo que nos ofrece la salvación, ¿no? Que primero tenemos que arrepentirnos y después creer en Él. Esto es tan importante, hermano. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas de salvación. Para hoy tenemos material realmente muy de mucha bendición, que lo he ido trabajando durante las últimas semanas, porque yo quiero compartir algo que realmente como dice, bien cocinadito, ¿no? O sea, que se pueda entender, podamos recibir de parte de Dios todo lo que creo que el Señor en este día tiene para cada uno de nosotros. Tengo dos temas importantes. Hay las reflexiones que nos envía el pastor Sinali, hay música, que es un bálsamo por nuestra alma, ¿verdad? Hoy en día que realmente la música está saturada también de tanto música secular que hay en el mundo, ¿no? Con mensajes realmente diabólicos, ¿no? Pero nosotros queremos ofrecer esa música que le acerca a Dios. El primer tema que quiero compartir en este día tan especial, hermanos, porque ya empezamos el primer día de marzo, ¿no? Estamos en marzo, ¿no? El tercer mes del año. Qué rápido está pasando los meses, hermanos queridos. Y hoy estuvimos a punto de entrar en una tercera guerra mundial, ¿no? Pero gracias a Dios, como Dios tiene todo el control, Él sabe cuándo va a desaparecer este planeta, ¿verdad? Entonces, hoy la gente estaba tan preocupada. En Israel, por ejemplo, las sirenas, la gente comprando en los almacenes para poder estar no sé cuántos días de guerra, ¿no? En los búnker, en todo esto. Así que ya parecía que se iba a venir la tercera guerra mundial. Pero no.
este momento hay reuniones y hay calma, ¿no? Porque ha sido derrocado un gobierno que los tenía realmente mal a los ciudadanos de este país. Entonces, hoy vamos a ver como primer término algo que hay un eslogan, ¿no? Donde dice, cuando el hombre lo tiene todo, pero descubre que sin Dios no tiene nada. Nosotros tenemos un logotipo, ¿no? Dice, con Jesús todo. Sin Jesús nada. Ese es nuestro eslogan, ¿no? Es una gran realidad, hermanos. Y esto porque la vida es vanidad. La vanidad de la vida. Y este libro tan hermoso que escribió el predicador, el hijo de Salomón, en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, verso 2, dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad, en el idioma hebreo, es hebel, ¿no? Es una palabra hebrea, hebel, que significa literalmente vapor, aliento, algo temporal, algo que desaparece. Esto es lo que significa la palabra vanidad. Ahora, no estoy diciendo que la vida no tenga valor, porque todo ser humano nace con un propósito, ¿no? Pero la vida sin Dios, ahí está el tema, hermano. La vida sin Dios no tiene sentido permanente. No tiene sentido. La vida sin Dios es algo vacío, es algo efímero. Por mucho que uno tenga en lo material, ¿no? Que por ahí viva una vida saludable, no, porque un día inevitablemente vamos a enfrentarnos a la muerte, ¿no? Por eso, como mencionaba hace rato, ¿no? La vida es como el vapor que sale de una taza caliente cuando usted se sirve un café o un té. Ese vapor, pero ese vapor desaparece rápidamente. Esto es como una analogía, ¿no? A lo que es la vida. Hoy estamos, mañana quizá no estaremos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Salomón en esta carta, en este libro de Eclesiastés, que hoy vamos a ver la primera parte, y yo le invito a que pueda acompañarme la semana que viene con una segunda parte finalizando este libro, que es tan importante. Yo quisiera que usted lo vuelva a leer siempre este libro, porque le va a aclarar muchas cosas de la vida que está usted viviendo, que yo estoy viviendo, que yo viví. Yo ya tengo edad. Hay gente que todavía es joven, que puede revertir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Salomón está diciendo que él probó todo lo que el ser humano cree que da sentido a la vida. Probó de todo, Salomón. Un hombre realmente que tenía todo: riqueza, sabiduría, poder, éxito, fama. Mire usted, probó todo Salomón. Y al final concluyó que sin Dios todo es vacío. Usted se va a dar cuenta, ¿no? Hoy, cuando llega a una determinada edad, no tanto los jóvenes, porque los jóvenes están en el deseo de tener, de ser famosos, el ego, todo esto, ¿no? Que a todo joven, como en el caso del predicador de Salomón, le pasó también. Imagínese, tenía mujeres, concubinas que llegaron al millar, ¿no? Tremendo, hermano. Entonces, hoy en día, yo creo que muchos viven creyendo que van a ser felices teniendo dinero, una mansión, una casa, un reconocimiento, éxito profesional,
que no le digo que esto está mal, porque va a llegar el momento donde todo su sacrificio, el deseo de estudiar, de ser alguien en la vida, le van a dar estas cosas. Pero el problema es que cuando lo consiguen, cuando lo tienen todo, ahí descubren que el vacío sigue allí. Y Dios lo hizo, a veces digo yo, Dios lo hizo a propósito, este vacío que hay en nosotros. ¿Para qué? Para realmente darnos cuenta que no vamos a poder llenar con nada, ¿no? Porque el vacío del alma no se llena con cosas materiales, ¿no? Ese vacío interno. Hay mucha gente poderosa, exitosa, que murió en la soledad, murió rodeado de riquezas, de todo, pero no pudo llenar ese vacío. No pudo llenar ese vacío. Entonces, si vemos nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús lo confirma esto, ¿no? Porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, verso 15, dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Mire usted, Jesús mismo lo dijo, ¿eh? No consiste en los bienes que posee, o en la abundancia de los bienes que posee, dice otra versión. En esto no consiste la vida. También dijo, el mismo Jesús, dijo, en el Evangelio de Marcos 8:36, mira lo que dice, hermano. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto es una realidad que muchos no le dan el valor que realmente es esto, ¿no? ¿De qué sirve? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, si tiene todas las comodidades, si pierde su alma? Porque a la final, cuando nos vayamos de este mundo, el alma va a ir a confrontar la realidad del juicio, ¿no? Donde muchos irán al tormento eterno y otros irán al descanso eterno, ¿no? Entonces, nada en esta tierra, hermanos, puede llenar el vacío del alma. Nada. Porque el alma fue creada para Dios, ¿no? El alma fue creada para Dios. Por eso el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, esta materia, se va a quedar va a volver a la tierra, ¿no? El espíritu va a volver a Dios, que fue el que dio, el que sopló. Y el alma va a ir al juicio. Nosotros iremos al tribunal de Cristo para rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermanos. A veces cuando leemos, a veces no queremos leer Eclesiastés, porque parece un libro, ¿cómo le puedo decir? Un libro, como decir, de desánimo, ¿no? Un libro muy para que como nos bajoneemos. Pero esto es una realidad que nosotros tenemos que afrontar y tenemos que confrontar, hermanos, con la realidad en nuestra vida. Y la primera realidad, hermanos, inevitable a la cual nos vamos a enfrentar es la muerte. Qué tremendo, hermano. Cómo Dios ha establecido, ¿no?, estas cosas. Inevitablemente no vamos a poder esquivar la muerte. Tarde o temprano va a llegar la muerte. Y Eclesiastés, el capítulo 3, versos 19 y 20, dice: todos van a un mismo lugar. Todos son del polvo y todos vuelven al polvo. O sea, y también le dice la palabra, ¿no? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Esa es una realidad que no podemos ignorar ni vamos a poder esquivar, ¿no es cierto? Esto es uno de los golpes más fuertes, hermanos, para el orgullo humano.
a la muerte. ¡Tac! Uno no se lleva nada. Tal como vino, desnudo, así se va de este mundo. ¿No? Es un golpe más fuerte al orgullo del ser humano. La muerte es un gran igualador, hermanos. ¿Por qué? En la muerte, ¿por qué digo que es igualador? En la muerte mueren ricos y pobres, ignorantes y sabios. Mire usted, famosos y desconocidos, todos vamos a morir. Nadie escapa a esta realidad, lo que ha establecido Dios. Y vuelvo a mencionar este verso que está en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es una realidad, hermanos. Ahora, ¿qué destruye esta verdad? Destruye la ilusión de que esta vida es todo. ¿Ah? Y la muerte revela que el dinero no puede salvar, el éxito no salva, y solamente hay una realidad, solo Dios salva. Porque las cosas materiales son efímeras. Hoy tengo, mañana no. ¿Verdad? Pero la salvación es eterna. Cuando vos recibes a Cristo, te arrepientes y crees en Él como tu Salvador, como tu único Salvador, entonces sí, ganaste mucho. Por más que no tuviste nada de material, ni fama en este mundo. Por eso la muerte no es el final. Algunos creen que con la muerte ya se acabó todo. No, es la puerta hacia la eternidad. Es la puerta hacia el descanso eterno. O es la puerta a la condenación eterna. Tú eliges. Tú eliges, hermano. Tú tienes la elección. ¿Verdad? Ahora, la pregunta no es si vas a morir, sino la pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene después de la muerte? ¿Estás preparado? ¿Te das cuenta con Dios? ¿Entregaste tu vida a Cristo? Porque lo que viene es peor, ¿eh? Lo que viene es peor. Esto no hay nada comparado con lo que es el tormento eterno, o la vida eterna, o el descanso eterno con el Señor. Entonces, tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que meditar en esto, hermanos, que la muerte, lo primero, el ser humano que va a sufrir, es inevitablemente la muerte. Tarde o temprano tenemos que enfrentarnos y tenemos que pasar esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que más interesa? No nuestras posesiones, nuestras riquezas materiales, no. Interesa nuestra vida espiritual. Y realmente hemos entregado nuestra vida en las manos del Señor. Otro de las cosas que Salomón expuso en este libro, porque él mismo se dio cuenta, porque Salomón no llevó nada de sus riquezas, nada de sus riquezas. Usted no piense que algunos faraones antes en la antigüedad en Egipto se enterraban con todos sus tesoros, ¿no? Como para decir, no, me voy con ellos. No, mentira. No se entierran. Por más que se entierren juntamente a ellos y metan en el ataúd todas sus riquezas, todo su dinero, se va a podrir. Se va a descomponer y no va a servir para nada. Por supuesto, las joyas, relojes, qué sé yo, de metal, esos por un tiempo subsistirán, ¿no?
Entonces, yo creo que Salomón, cuando escribió este libro, expresó su testimonio, lo que él vivió, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, para darnos cuenta de lo que es la vida sin Dios. Y él dijo, en ese capítulo 1, verso 18, habló acerca de la sabiduría, los límites de la sabiduría. El capítulo 1, verso 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Qué cosa tremenda, ¿no? Lo que él quiso decir. No nos olvidemos que Salomón fue el hombre más sabio que existió en la tierra. Mucha gente iba a preguntarle, a consultar, porque era un hombre muy sabio, ¿no? Pero en un momento dado de su vida, Salomón descubrió algo impactante que habla en este libro tan hermoso. Y dijo que la sabiduría humana no puede responder las preguntas más importantes. ¿Y cuáles serán esas preguntas? ¿Por qué existimos? Otra pregunta, ¿qué hay después de la muerte? ¿Usted sabe? Yo no sé. Solamente sé que después de la muerte, nosotros como cristianos sabemos que hay un lugar de descanso eterno y otro lugar de condenación eterna. ¿Verdad? Y la pregunta más importante, diría yo, que se hizo Salomón: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos en este mundo? El hombre tiene un propósito. Dios todo creó con propósito. Por eso en la creación, Él cada que terminaba de hacer algo decía: esto es bueno. Esto es bueno. ¿Verdad? Ahora, la ciencia puede explicar el cómo de las cosas, ¿no? La ciencia. Pero no puede explicar el por qué. Muchos científicos recién se dieron cuenta de que Dios existe, porque ellos vieron realmente lo maravilloso que es el universo, ¿no? Increíble, hermano. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, de las muchas que escribió, de las 13, 14 que escribió, en esa carta a los hermanos, a la iglesia en Corinto, en la primera carta, el capítulo 1, verso 25, dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire usted, es el concepto, ¿no? Cómo el hombre, cómo la sabiduría humana no puede responder las preguntas, lo que Dios ha hecho, ¿no? Y más, Proverbios, que escribió el mismo Salomón, el capítulo 3, verso 5, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está. No te apoyes en tu propia prudencia. Porque el conocimiento humano sin Dios, hermanos queridos, va a producir orgullo, confusión, ansiedad, vacío. Todo esto va a producir. Pero la sabiduría de Dios, que Dios da, dice, en abundancia, pedid, dice el apóstol Santiago, ¿no? El capítulo 1, verso 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está. Por eso la sabiduría de Dios produce paz, dirección, propósito. Mire usted. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios siempre, como Dios es sabio, siempre tiene razón. Y este es un plan que Él hizo del hombre. Las etapas de la vida del ser humano. Las etapas y el propósito del ser humano. Por eso la sabiduría humana
sin la dirección de Dios, yo creo que no hay sabiduría humana, sino inteligencia humana, ¿no? La sabiduría humana proviene la espiritual proviene de Dios. Él es el que nos hace ver las cosas realmente con ojos espirituales, sabiendo que nada es más importante que nuestra alma. Ni las riquezas, ni la fama, porque todos van al mismo lugar. Todos van al mismo lugar, a una fosa. Recientemente un gran actor teatral de humor en Bolivia, David Santalla, murió. Tendría muchas cosas él guardadas, qué sé yo, pero famoso o no famoso, ahí, al foso de la tierra. Y otra de las cosas que también Salomón expuso en este libro tan hermoso es la búsqueda del placer y su vacío, ¿no? Salomón quiso llenar ese vacío con placeres. En Eclesiastés, si usted lee Eclesiastés 2, versos del 1 al 11, va a ver lo que Salomón tenía, ¿no? Porque Salomón probó todo tipo de placeres. Fiestas, riquezas, posesiones, música, entretenimiento, mujeres. Mire usted, probó de todo. Todo tipo de placer que usted se puede imaginar. Como hay muchos famosos. Este último testimonio de Daddy Yankee, cuando habla acerca de su testimonio, ¿no? Al ya entregar definitivamente su vida a Cristo, ¿no? Porque había probado todo, tenía dinero, mujeres. Yo creo que no le faltaba nada, aparentemente en lo material como ser humano. Pero él mismo dijo, ese vacío no podía llenar con nada. Solamente Jesús puede llenar ese vacío. Y no solamente llenarlo, sino puede darte la salvación. Un boleto para que puedas entrar a la vida eterna, al descanso eterno, ¿no? Por eso Salomón, la conclusión, después de tener todas estas cosas, fue todo el capítulo 2, verso 11, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mire usted, hermano, a tal punto, ¿no? Usted debe tener alguna experiencia como yo, de tener algo, querer tener algo, lo tenemos y después de ahí, ¿qué más? A mí me gustaba, en un tiempo, unos años hacia atrás, cuando mis hijos tenían su coche, 0 kilómetros. Ay, cómo me gustaba manejar. Ay. Hasta me compré un cochecito más para mis salidas, ¿no? A la iglesia, lugar donde tenía que ir. Pero hoy en día no tiene sentido. Es algo más que está ahí. Mire usted, hermano. Yo veo hacia atrás y digo, tanto pensaba en estas cosas. Son pequeñas cosas que nos pasan, ¿no? Y Salomón lo tuvo que decir. Después de todo lo que tenía, todo era vanidad, dijo, y aflicción de espíritu. Y reconoció, y sabemos nosotros, que hermanos, que el placer produce satisfacción temporal. Temporal. No es permanente. Tarde o temprano nos damos cuenta que fue todo vanidad y aflicción de espíritu. Porque el placer estimula el cuerpo instantáneamente, pero no llena el alma. No llena el alma. Ya le mencioné, ¿no? Cantantes, personas famosas de fama mundial, actores, músicos, millonarios. Testimonios de ellos mismos, ¿no? Muchos terminan en depresión, en adicción, en suicidio. Todos terminan de esta manera. ¿Qué pasó entonces? La palabra de Dios tiene razón, porque el alma necesita a Dios.
No necesita ningún complemento, ningún aditamento, nada. Necesita a Dios. El alma que viene a este mundo tiene un propósito, y ese propósito es la comunión con Dios. Tiene un propósito. Nada va a llenar ese vacío. El apóstol Pablo, en una de las cartas a Timoteo, ¿no? Este joven pastor, en el capítulo 3, 4, verso 4, dijo: amadores de los deleites más que de Dios. Hay hoy en día estas personas. No les importa la vida espiritual, ¿no? No tienen necesidad. No creen que tienen todo. No buscan la dirección de Dios. En especial nosotros como cristianos no leen la Biblia, no oran. Total, tienen todo, están sanos, necesitan. Pero qué lamentable, hermanos. Qué lamentable. Pablo veía esto, ¿no? Y le decía a Timoteo: hay amadores de los deleites más que de Dios. Porque el placer sin Dios esclaviza, hermano. Esclaviza, lamentablemente. Ahora, Dios no está en contra del gozo, en contra de la prosperidad. Dios no está, porque Abraham fue un hombre, pero próspero. Job, próspero. Dios está en contra del gozo sin propósito eterno. Porque por una mano tienen que entrar todas las bendiciones de Dios, la prosperidad, y por la otra salir. No se puede retener, porque este es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. No podemos retener estas cosas, porque hay una sola cosa que puede llenar ese vacío. El mundo necesita de Dios. Hoy necesitas de Dios. Si no eres creyente, si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Entrégale a Él y te vas a dar cuenta que vas a ser libre de la esclavitud de todos estos placeres que lo único que quieren es, como decía, ¿no? Depresión, adicción, suicidio y todo esto. Por esto, hermanos queridos, yo creo que este libro, Eclesiastés, es un libro que muchos no les gusta leer a muchos cristianos, ¿no? Porque es muy desalentador, ¿no? Dice, pero no hay nada, entonces. Porque cuando uno empieza a leer, como que dice, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Dónde está entonces Pero encuentra que Dios es el único, Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Vamos a terminar la primera parte de este libro. La próxima semana estaremos continuando con el epílogo de todas las demás cosas que habla este libro, Eclesiastés. Vamos a hacer una breve pausa musical. El tema está relacionado con esto también. Y titula Todo es vanidad. Qué bueno, ¿no? Todo es vanidad. Caminaba entre voces y ruidos, pero nadie notaba mi voz. Gritaba por dentro en silencio y el mundo seguía sin mirar. Mis lágrimas se hacían preguntas. ¿Alguien puede ver más allá? Cuando el alma no tiene respuestas, te acostumbras a no esperar. Pero entonces escuché un susurro en medio de tanta oscuridad. No fue fuerte, pero fue eterno, como si alguien me quisiera abrazar. Cuando nadie me escuchaba, tú me oíste sin hablar, y entendí que en mi vacío siempre estuviste en mi lugar.
hojas que el viento llevó, pero esa voz me trajo esperanza, una paz que nadie me dio. No tenía las palabras correctas, ni siquiera sabía orar. Solo dije, estás ahí, y tu amor me vino a rescatar. Porque entonces escuché un susurro en medio de tanta oscuridad. No fue fuerte, pero fue eterno, como si alguien me quisiera abrazar. Cuando nadie me escuchaba, tú me oíste sin hablar, y entendí que en mi vacío siempre estuviste en mi lugar. Ahora sé que no fue casualidad, que no estaba solo en mi caminar. Tú estuviste en cada paso, esperando que me deje encontrar. Con más final, quien te escucha, quien te busca sin cesar. Ya no temo, ya no dudo, porque tú me viniste a amar. Cuando nadie me escuchaba, fuiste mi única verdad. Hoy mi voz ya no se apaga, porque en ti aprendió a cantar. Qué hermoso tema, hermanos queridos. Esto, ¿cómo es el vacío, no? No puede llenar ese vacío que hay en el ser humano. Nada, nada de lo material, nada. Puedes tenerlo todo, pero sin Jesús no tienes nada. Esta es la reflexión, esto es lo que Salomón vio en su propia vida. Qué tremendo, hermanos. Pero gracias a Dios que un día Jesús salió a nuestro encuentro, ¿no? Y pudimos entregar nuestra vida y llenar ese vacío. Y ahora tenemos todo. Con Jesús tenemos todo. Sin Jesús, nada. Vamos a ir a una reflexión ahora que nos envía el pastor José Luis Sinali, de la iglesia allí en Resistencias, en la provincia del Chaco, Buenos Aires, Argentina, en Argentina. El tema que trata en esta reflexión es el título El Rey y el Mendigo. Cómo hay veces nosotros no queremos recibirlas, como que creemos que somos, no tenemos esa necesidad, ¿no? O sea, somos personas que nos creemos muy humildes, pero Dios tiene algo para nosotros. Vamos ya a este mensaje, a esta reflexión que nos envió el pastor Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Una vez un mendigo estaba pidiendo una limosna. Vino el rey y le dijo: quiero darte una ciudad. ¿Qué ciudad quieres?, le dijo el rey. Y el mendigo contestó: no, solamente una limosna, una limosna. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que era el rey. Y el rey le repitió la pregunta otra vez: ¿qué ciudad quieres? Pero él nuevamente le contestó: una limosna, no soy digno de tener una ciudad. El rey lo mira y luego le dice: ese es tu problema. Siempre te fijaste en qué eras digno tú de recibir y no miraste qué era yo digno de darte en tu mano. No estás condenado a recibir migajas y sobras. Las bendiciones que Dios tiene caen del cielo como si fuera lluvia. La diferencia entre los que la reciben y los que no radica en el instrumento que usan para recogerla. Algunos salen y usan tacitas,
otros usan palanganas. La Biblia dice: te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Esta es una de las promesas más maravillosas de toda la Biblia. Dios se la hizo a Abraham y a través de él a todo aquel que pone su confianza en Dios. Abraham no recibió el favor de Dios por ser un hombre bueno o por haber amontonado méritos cumpliendo los mandamientos de la ley, sino como una gracia generosa en respuesta a su fe. Dios promete bendición, porque amar a sus hijos es su naturaleza, y promete ayudarnos porque así Él lo quiere. La promesa que Dios hace de bendecirnos no tiene condición. Es una promesa generosa. Dios es como un padre humano. Promete amar a sus hijos independientemente de lo que hagan. Dios nunca dejará de amarnos y si desea recibir su ayuda, necesita usted confiar ciega y absolutamente en Él. Como en la famosa pintura de Miguel Ángel, la gracia es la mano que da y la fe la mano que recibe. No dude un solo instante. Abra usted su mano hoy y reciba por fe el gran favor de Dios para toda su vida y para toda su familia. Qué hermoso mensaje que nos envió el pastor José Luis Sinaria, hermano. Qué verdad es esta, ¿no? A veces no queremos recibir las bendiciones de Dios. Pensamos que no somos tan humildes como para recibir esa bendición. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que no seamos como este mendigo, ¿no? Que pensemos que nosotros queremos solamente la limosna, no las cosas grandes que tiene para nosotros. Qué bueno que nosotros podamos creer que este Dios tan maravilloso nos puede dar muchas bendiciones, así como se lo dio a Abraham. Los que creen en Dios, Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día tan importante. Y no se olvide suscribirse a nuestro programa. No se olvide, ahí tiene usted el QR de nuestro programa. Puede usted escanear con su celular o con su tableta y puede ir directamente a nuestro canal en YouTube. Ahí tiene los videos musicales de otros programas que emitimos, el podcast de la semana y para que pueda compartir con la familia, con amigos, ¿no? Y eso es importante y pueda usted ser bendecido a través de estos videos. Hoy realmente hay una lluvia de bendiciones para cada una de nuestras vidas, hermano. Tenemos que salir a agarrarla, ¿no? Así como el pueblo de Israel salía cada día a tomar el maná que caía del cielo. Pero el propósito, siempre digo yo, es llevar a todas las personas al encuentro con Jesús. Por eso este programa hemos titulado Un Encuentro con Jesús. Vamos ya a otro tema que quiero hoy compartir. Ahí tiene usted en la pantalla el tema de hoy. Es el famoso Sermón del Monte. Los principios del reino de Dios. Mucho se ha hablado de este tema. Se han escuchado mensajes, prédicas, estudios de este tema acerca del sermón de la montaña, porque fue una montaña en donde el Señor estuvo. Y este sermón está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y que si usted predispone su corazón para leer estos capítulos, realmente va a sacar una bendición tremenda. Este es un discurso más importante, hermanos, de Jesús. Este es el más importante sobre la vida espiritual. Ahora, no simplemente este sermón es un conjunto de enseñanzas morales, sino la revelación del carácter, los principios y la naturaleza de los ciudadanos del reino de Dios. Estos son, como ahí tiene usted en la pantalla, el subtítulo, los principios del reino de Dios. Y en este sermón del monte, que son 3 capítulos,
Hay tres preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse. Tres preguntas fundamentales. La primera pregunta es ¿cómo es el verdadero creyente? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo vive el verdadero creyente? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el destino del verdadero creyente? Qué tremendo, hermanos. O sea, no es solamente una exposición sobre la vida espiritual, sino que en este sermón hay preguntas fundamentales como estas tres. ¿Cómo es el verdadero creyente? ¿Cómo vive el verdadero creyente? ¿Y cuál es el destino del verdadero creyente? Y este mensaje no describe cómo salvarse por obras, como muchos, ¿no? Piensan que por las obras va a ser salvo. No, sino que cómo vive alguien que ya ha sido transformado por Dios. Nuestra vida como cristianos es la que vamos a tener que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Como cristianos, ¿qué vida hemos vivido? Por supuesto que siempre vamos a fallar, porque tenemos enemigos que cada día nos batallan, ni bien despertamos, tenemos esa dura batalla, ¿verdad? Ahora, el contexto de este sermón, porque tenemos que ver un contexto, ¿no?, de este sermón, es que el pueblo de Israel vivía en una profunda crisis espiritual, como hoy está el mundo, ¿no? Una crisis espiritual tremenda, ¿no? Tenían religión, pero no una vida espiritual. Eran solamente religiosos. Y esto confrontó al Señor cuando estuvo en la tierra. Tenían leyes, pero estas leyes no transformaban. Era un peso para la gente que no podían llevar. Tenían templos, ¿no?, pero no comunión con Dios. Ese es el gran problema. Que hoy en día como que el ciclo vuelve a repetirse. Los fariseos en aquella época, una época muy difícil, habían convertido la relación con Dios en podríamos decir, en un sistema externo, llena de leyes, preceptos y todo esto, ¿no? Pero Jesús vino a restaurar la vida, la verdadera espiritualidad. Esto es lo que no entendían ellos. Jesús vino a restaurar la verdadera espiritualidad. Y el capítulo 5, de estos tres capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el verso 1 y 2 dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca. Y abriendo su boca, les enseñaba. Qué hermoso. Ahora, acá hay una palabra, ¿no? Sentarse. Y sentarse era la posición de autoridad de un maestro. Sentaba y los demás vienen a escucharlo, ¿no? A postrarse también, a sentarse, ¿no? Esta era la posición de autoridad de un maestro en aquella época. Esto indicaba que Jesús estaba estableciendo la doctrina oficial del reino. Este sermón del monte, hermanos, es la doctrina oficial del reino. O dicho en otras palabras, los principios, como tiene usted ahí en la pantalla, del reino de Dios. Por eso es importante que usted lo lea y lo vuelva a leer las veces que pueda leer. Porque en ahí están, en primer lugar, las bienaventuranzas. El capítulo 5, ¿no?, habla de las bienaventuranzas. O sea, el carácter del verdadero creyente. ¿Cómo es el creyente? Ahí está. Está hablando del carácter del verdadero creyente. Estas bienaventuranzas
las 10 bienaventuranzas describen, podríamos decir, el ADN espiritual del creyente. Y nosotros como cristianos a veces, cuando hablamos con estas palabras, justificación, bienaventuranzas, todas estas palabras, como cristianos hablamos dentro del léxico cristiano, hay gente incrédula que no se da cuenta de qué significa, ¿no? Que es entregar la vida a Cristo, por ejemplo, no tienen ni idea, ¿verdad? Entonces, la palabra bienaventuranzas significa plenamente bendecido por Dios, inmensamente feliz. Pero hay una cosa también importante en esto, que es independientemente de las circunstancias. Ahí está la diferencia. De ser feliz, de ser inmensamente feliz porque todo le va bien, porque tiene todo, porque no tiene problemas, no tiene dificultades, pero estas bienaventuranzas de las cuales habla el Señor, como principios del reino de Dios, es que es independientemente de las circunstancias. No describe emociones, sino una condición espiritual. Por eso, en la primera bienaventuranzas habla acerca de los pobres de espíritu, ¿no? Y bienaventurados los pobres de espíritu. Esto significa reconocer la propia bancarrota espiritual. No pobres en dinero, que muchos malinterpretaron. La pobre bancarrota espiritual, esto significa pobres en espíritu. No confiar en la propia justicia. Un ejemplo actual, una persona que reconoce que sin Dios no puede vivir correctamente, está siendo un pobre en espíritu. Por eso el Señor dijo, no, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La puerta del reino, hermanos, es humildad. Es reconocer que realmente sin Él, sin Dios, no podemos vivir correctamente. Por eso es bienaventurado la persona, ¿verdad? La segunda bienaventuranza es para aquellos que lloran. Pero que no lloran porque les está yendo mal, o porque perdieron su celular, o porque se murió una persona o un ser querido, que no digo que no debe uno llorar, por supuesto que no, sino que el verdadero creyente sufre por su propio pecado. Es la bienaventuranza de los que lloran. Llorar por su propio pecado, por el pecado del mundo, por la distancia espiritual de Dios. Por esto tenemos que llorar. Por haber ofendido a Dios. Cuando uno peca, tiene que llorar. Como lo hizo David. El salmista David lloró profundamente. Pedro, cuando se dio cuenta que el pecado que había cometido de negar a Jesús, lloró amargamente, dijo la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Qué hermoso. ¿Y cuándo? Es una realidad, ¿no? Cuando uno llora por el pecado, porque ha faltado a Dios, porque ha ofendido a Dios, cuando llora, hay paz. Recibe la consolación de parte de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso que es estas bienaventuranzas que uno tiene, ¿no? Que son principios del reino de Dios, ¿no? Otra bienaventuranza. Esto habla acerca de los mansos. No los mensos, los mansos. ¿Y esto qué significa? El manso no significa debilidad, ¿no? Significa poder bajo control. Poder bajo control.
Esto significa ser manso. Es alguien que no necesita defender su ego. Porque muchos, quizás que por, ¿cierto? Con prepotencia, piensa que va a defender y va a decir, no, a mí no me van a pasar por humilde. Seré humilde pero no tonto. No. Estas son cosas que realmente el mundo lo dice, el incrédulo lo dice, pero nosotros no. No es el ejemplo más grande es Jesús. Teniendo poder, hermanos, para destruir a sus enemigos, no lo hizo. En un momento dado, hermanos, él podía llamar a sus ángeles y a su sola palabra quedar libre y destruirlos. Pero no lo hizo. No lo hizo. Esto significa ser manso y humilde. Sed manso y humilde como el Señor es. ¿Y cuál es el resultado de ser manso, de esta bienaventuranza? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida. Esa ciudad celestial. Qué hermoso, hermanos. Otra de las bienaventuranzas de las cuales realmente estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo hablan, hermosa bienaventuranza que viene la que viene ahora, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy en día, en todo el mundo hay marchas, hay movimientos por la justicia, que se haga justicia, y la justicia está en boca de todos, porque la justicia no existe esa justicia. Todo está corrupta, ¿no? Entonces, acá dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué significa esto? ¿Será la justicia humana la que todos queremos y para nuestro país, para nuestra nación? No, porque es el deseo, la justicia de la cual habla esta bienaventuranzas, los que tienen hambre y sed de justicia, es el deseo profundo de vivir correctamente delante de Dios. Esta es la justicia. Es justo vivir realmente correctamente delante de Dios, cumplir sus mandamientos, ser un verdadero creyente, ser carta leída, ¿verdad? No es un interés religioso superficial que busca realmente para su beneficio. ¿Y qué dice el resultado de esta bienaventuranza? Que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Mire usted, hermanos, la justicia de Dios es como la plomada del albañil, ¿verdad? Pero no es esta justicia que todos queremos que se le castigue al malo, que se haga justicia porque mataron a una persona inocente, que porque en un juicio perdí la casa por malos abogados. No es este tipo de justicia, sino es la justicia de vivir correctamente delante de Dios. Mire, es tan diferente, nada que ver con lo que muchos entienden y mal enseñan estas bienaventuranzas, ¿verdad? Porque Dios es el único, hermanos, que puede llenar al que tiene hambre espiritual, ¿no? Esta es hambre y sed de justicia. Hambre de justicia, querer hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Querer y vivir delante de Él, tal como Él quiere que vivamos. Esto es hambre y sed de justicia. Y bienaventurados son aquellos que quieren esto. Pero porque estos serán saciados, dice la palabra de Dios. Otro de los bienaventuranzas es los misericordiosos. Bienaventurados
los misericordiosos. ¿Cuánta falta, hermanos, hace de cristianos que tengan amor y misericordia? Y esta bienaventuranza hace referencia a los que, en este caso, perdonan, ¿no? Ayunan y aman. Estas tres virtudes de las cuales habla el Señor. Esto es misericordia. Cuando ayunamos, como habla el profeta Isaías, habla del verdadero ayuno, es que seamos misericordiosos, que perdonemos, que amemos, ¿no? Porque estos, los misericordiosos, alcanzarán misericordia, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Por eso es que Jesús, cuando le trajeron a la mujer adúltera para apedrearla, Él no tiró la piedra. Él la perdonó y la amó. Esto es tener amor y misericordia. El Señor lo dijo muy claramente, pero no se olviden del amor y la misericordia. El que no da misericordia demuestra que no la ha recibido. Lamentablemente ese es el resultado. Vamos a hacer una breve pausa, para continuar con este tema. No se separe de la pantalla porque vamos a continuar. Al volver, al regresar de esta tanda publicitaria, vamos a continuar con estas bienaventuranzas, que realmente son de bendición y tenemos que tener en cuenta, leerlas siempre. Vamos ya a este espacio publicitario de todos nuestros programas que emitimos durante la semana y que va a ser de bendición y que puede usted compartir con su familia. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Después de haber escuchado y visto estos adelantos, esta publicidad de nuestros programas que durante la semana estamos realizando, estamos añadiendo otro programa que titula Al otro lado de la línea, un diálogo con un hermano, una hermana a través del teléfono, ¿no? Para que podamos intercambiar, dialogar y poder desarrollar un tema específico. Así que estaremos ya en esta semana preparando ya este nuevo programa que estamos emitiendo. De los tantos que hay, ¿no? La verdad que está saturado en esto de las redes, muchos programas que no son cristianos, por supuesto, que es todo secular, ¿no? Pero hace falta programas donde realmente podamos hablar de estas cosas espirituales, que es importante para nuestra vida espiritual y al final para nuestra salvación, ¿verdad? Para que muchas personas lleguen a encontrarse con Jesús y tener en su vida la salvación. Bueno, continuamos con esto del Sermón del Monte. Este sermón tan importante que está en estos 3 capítulos del 5, 6 y 7, ¿no? Los cuales el Señor
como principios del reino de Dios, expuso no solamente las bienaventuranzas, sino también habló acerca de, como en este caso, de los limpios de corazón, ¿no? Otra bienaventuranza, los limpios de corazón, o sea, pureza interior, no exterior, ¿no? Porque el Señor dijo, por dentro, por fuera, está todo muy hermoso, pero por dentro hay huesos secos, huesos o podredumbre. Entonces, de estas cosas habla el Señor. No vivir una doble vida, ¿no? O sea, limpio de corazón. Estos serán los que verán a Dios. Esta bienaventuranza trae este regalo, ¿no? Van a vivir, verán a Dios. Es decir, experimentarán su presencia. Por eso la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad refleja un corazón limpio, ¿verdad? Habla también de los pacificadores, habla el Señor de los pacificadores, o sea, no los que evitan conflicto. Esto es lo que a veces no se puede, y se tiene que enseñar de una manera clara para que no se confunda. No habla de los que evitan conflictos, sino de aquellos que traen reconciliación. Traen reconciliación. A los pacificadores, porque dice que estos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso. La verdad es una maravilla de lo que, cómo el Señor puede llevarnos a este momento tan especial, ¿no? Cuando somos pacificadores. Habla también de aquellos que son perseguidos. Y el Señor lo dijo, el creyente siempre será rechazado. El verdadero creyente será rechazado. ¿Y por qué? Porque el mundo rechaza la verdad. Lamentablemente nos van a odiar, nos van a perseguir, nos van a querer matar. En muchos países comunistas, muchos países donde odian a los cristianos, sufren la persecución, ¿no? Y esto es lo que dice, ¿no? Por mi causa seréis vituperados, ¿no? Seréis odiados. Entonces, el mundo rechaza la verdad, hermano. Rechaza, no quiere conocer la verdad, porque esta verdad hace libres. Ellos no quieren ser libres. Entonces, por eso rechazan. ¿Y cuál es el premio a esta bienaventuranza? Es que grande es vuestra recompensa en los cielos. Qué hermoso, hermanos. Grande será nuestra recompensa en los cielos. También el Señor en este sermón habló acerca de la luz y del mundo, la sal y la luz, ¿no? Donde el creyente tiene que tener dos funciones, ¿no? La sal, aquella que preserva la corrupción, ¿no? O sea, el cristiano frente a la corrupción moral tiene que ser la sal, tiene que influenciar a esta sociedad que se está corrompiendo, pero a pasos agigantados. Entonces tiene que ser sal, tiene que ser luz, o sea, mostrar el camino a Dios, ¿no? Esto es ser luz. La luz no habla tanto, brilla con el comportamiento, con la forma de cómo somos. La vida del creyente debe ser una evidencia, hermanos, de que Cristo vive en nosotros. Nos cuesta, porque tenemos muchas luchas, pero tenemos que ser la sal y la luz de la cual habla el Señor en este sermón. También habla acerca de la ley el Señor, ¿no? En estos capítulos 5, 6 y 7, donde Jesús no vino, dijo, a eliminar la ley, sino a cumplirla. La religión enseñaba lo extremo, ¿no? Lo externo, perdón, todo lo de afuera. Pero Jesús enseñó lo interno, ¿no? Y me hace recordar cuando el Señor hacía esta clarificación. No solo es pecado matar, ¿no? Sino también odiar. El que odia está matando, ¿no? El adúltero, no solamente el adulterio es pecado, sino decía aquel que mira a una mujer para codiciar, ya cometió pecado. Qué tremendo, hermanos, lo que el Señor expuso estos principios, ¿no? El pecado, jurar falsamente. Muchos decían, no jures falsamente porque es pecado. No, también mentir es pecado. También mentir es pecado. Esto revela, hermanos, que el problema es el corazón, lamentablemente.
No este corazón de carne, sino el corazón, nuestra integridad, ¿no? No solo nuestras acciones. Entonces, de estas cosas el Señor expuso y los fariseos y escribas estaban enojadísimos, ¿no? Habló también el Señor acerca de las prácticas espirituales correctas. ¿Cuáles eran las prácticas correctas? Jesús enseñó 3 disciplinas, de las muchas que hay, ¿no? Pero enseñó 3 fundamentales disciplinas. La primera de dar, ¿no? Y el dar no para ser visto, porque muchos quieren dar para ser visto como daban los fariseos, ¿no? Sino dar realmente así, con humildad de corazón, porque Dios mira el corazón. Cuando vos das sin tocar trompeta, Dios está mirando tu corazón, ¿verdad? Otra de las disciplinas, el orar. Los fariseos oraban en las esquinas de las plazas, dice, para que todos los vean, para que les digan, oh, qué espirituales que son, ¿no? Y no debemos de orar para impresionar, decía él. No ores para impresionar, porque el Padre busca sinceridad. Palabras que nacen del corazón, ¿no? Y él, en esta oportunidad, Jesús incluyó la oración como modelo del Padre Nuestro. Un modelo perfecto para la oración. Que si uno realmente estudia, escudriña lo que es el Padre Nuestro, ahí va a ver los pasos tan importantes que es una oración, ¿no? Una oración que sale del corazón de Dios. También habló acerca de otra de las disciplinas espirituales, que es el ayuno. El ayuno. Y la gente en aquel tiempo, en especial los fariseos, ayunaban para aparentar espiritualidad. Sus caras, no, casi como muertos. Y no. Esto no significaba. El Señor decía, cuando ayunes, no seas como los hipócritas que muestran su ayuno, sino ayuna, ¿no? De una manera personal, ¿no? Íntima, porque esto es una disciplina de dependencia de Dios. Qué tremendo. Otra de las cosas que el Sermón del Monte habla, y usted vuelva a leerlo para seguir sacando más material sobre esto, es el verdadero tesoro. Y Jesús habla de esto, así como hablamos en la primera parte acerca del libro de Eclesiastés, la vanidad de vanidades. Habla del tesoro, 2 tipos de tesoros. Tesoros terrenales, que son temporales y son inseguros, y los tesoros celestiales, que son eternos y seguros. De esto habló Jesús. Mire usted, hermanos, porque Él dijo y puso un principio clave en esto del tesoro. Dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Es una realidad? Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Porque Dios no puede servir a 2 señores, ¿verdad? Entonces, qué gran sermón, qué palabras tan precisas y hermosas de parte del Señor, ¿verdad? No solamente habló de esto, sino de la ansiedad, ¿no? La ansiedad como producto de la falta de confianza en Dios. Y nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? El creyente tiene que confiar en la provisión divina, hermano. Confiamos en Él porque sabemos que Él es el único que nos puede dar, puede suplir todas nuestras necesidades. No solamente materiales, sino necesidades espirituales, para no entrar en depresión, para no entrar en tristeza, en todas estas cosas, ¿verdad? También habló acerca del juicio, ¿no? Y el discernimiento, acerca no prohíbe, no nos prohíbe la Biblia discernir, ¿no? Sino prohíbe la hipocresía. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos, y luego ayudar a otros, ¿no? Ver la paja, el tronco de nuestra vista para poder sacar, ¿no? La viga, la pajita del nuestro prójimo.
Otro de los temas de este sermón, que después vamos a ir ampliando esto en los próximos programas, es acerca de la puerta estrecha. 2 caminos. En ese sermón tan importante, expuso ante la multitud 2 caminos. El camino ancho, fácil, popular, cómodo. Esto conduce a la destrucción, a la condenación eterna. Pero también habló del camino estrecho, difícil, poco popular, con dificultades, con problemas, pero estos que conducen a la vida eterna. Ahora, la mayoría en estos tiempos elige el camino equivocado. Por eso dice, amplio es el camino que lleva a la perdición. Se elige, y hay un cuadro, ¿no?, que siempre veía en tiempos antiguos, ¿no?, en mi época, donde en las plazas ponían este cuadro de los 2 caminos. Y ahí mostraban, ¿no?, a las personas, evangelizaban con ese cuadro, con esa pintura. También Jesús habló en este sermón acerca de los falsos creyentes, ¿no? Y esto fue impactante, hermanos. Porque cuando Él habló acerca de esto, de los falsos creyentes, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Mire usted, y hoy en día vale esto para nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que domingo a domingo se congrega, sin faltar una sola. No. Esto no es la congregación, el congregarse no me salva. Tengo que creer en Él, ¿no? Y no todo el que me dice Señor. Muchos tienen religión, muchos, pero no tienen una verdadera relación. Por eso no basta hablar de Dios, predicar, servir, mucha actividad en la iglesia. Lo esencial es obedecer y conocer a Dios. Esto es importante. Y esto realmente les fue algo tremendo, como que les mostró como en un espejo cómo estaban. También habló acerca de los 2 fundamentos, ¿no? Acerca del sabio y del necio. Acerca del sabio que sabe escuchar y obedecer, y acerca del necio que no escucha, escucha y no obedece. Ese es el gran problema. Por eso es importante, hermanos, que estos principios estén en nuestra vida, que podamos leerlos, que podamos tenerlo como versículos de escritorio, ¿no? Estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Habló acerca de, en esto, el significado teológico profundo del Señor, acerca de la naturaleza del verdadero creyente, de la naturaleza del reino de Dios, la imposibilidad de la justicia humana, ¿no? Todo esto dando a entender que el verdadero creyente no solo comportamiento externo, sino transformación interna. La naturaleza del reino de Dios es un reino espiritual, no político, como muchos pensaban. De cuando Cristo vino, iba a ser un revolucionario que iba a destituir allí en Herodes, al que estaba ahí de César, ¿no? Pero no era así, como los celotes, ¿no? Qué tremendo, hermano. La verdad, yo creo que estos sermones que son importantes en nuestra vida, este sermón, va a revelar 3 tipos de personas. Esto es como un examen, ¿no?, para ver qué tipo de personas somos, qué tipo de creyentes somos. Esto va a revelar nuestra vida espiritual, ¿no? Los que escuchan y rechazan,
los que escuchan y admiran, diciendo, qué hermosas estas palabras, qué hermosos estos sermones. Y también aquellas personas que escuchan y obedecen. 3 tipos de personas. ¿A cuál identificas? ¿Con cuál te identificas, hermano? ¿Aquellos que escuchan y rechazan? ¿Aquellos que escuchan y se admiran, ¿no?, de estas hermosas palabras? ¿O aquellos que escuchan y obedecen? Porque el Sermón del Monte nos enseña cómo parecer cristianos, ¿no? Algunos dirán, no. Esto no nos enseña cómo parecer cristianos. El Sermón del Monte nos enseña cómo es un verdadero cristiano. Y esto no es una lista de reglas. No. Es una evidencia, hermanos, de una vida transformada por Dios. Por eso es importante, ¿no?, que a través de este filtro podamos realmente presentarnos a Dios. Que Él todo lo conoce. Él sabe cuál es nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando. Acá hay preguntas realmente impactantes, como aquel que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que analicemos nuestra vida espiritual, veamos si realmente estamos cumpliendo los principios del reino de Dios o solamente somos espectadores. Vamos a hacer una breve pausa musical hablando de este tema, ¿no?, de la palabra de Dios, que es tan importante porque la palabra de Dios es útil, dice, para instruir, para redarguir, para corregir. Por eso cielo y tierra pasarán, pero más tu palabra no pasará. Lámparas a mis pies tu camino, tu palabra ilumbrará mi camino. Hermanos, la palabra es importante en nuestra vida. El pan de vida, el alimento diario es importante para nuestra vida espiritual. Porque en ahí están los principios. Ahí está todo el consejo de Dios. Escuchemos este tema musical y luego seguimos con más del programa Un Encuentro con Jesús. En la oscuridad de mi sendero solitario buscaba una señal, algo extraordinario. Tropezaba sin saber hacia dónde ir, hasta que tu voz me ayudó a resurgir. Tu palabra es lámpara en mi camino, lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. Como el mar que se abrió frente a los que creían, tu mensaje me mostró verdades que no veía. Cada página revela tu infinito amor. Cada línea me transforma, me da valor. Tu palabra es lámpara en mi camino, lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. La ley, 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 la. Tu amor me sostendrá. La ley, 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 la. Tu verdad me guiará. En el valle más profundo encuentro tu presencia. Cada versículo es fuente de sabiduría. Como
como aceite que derrama paz en mi interior. Tu mensaje me transforma con tu amor. Tu palabra es lámpara en mi camino. Lámpara en mi camino. Me guías con amor hacia mi destino, hacia mi destino. Yeah. Ley, la ley, tu amor, tu verdad. Ley, la ley, tu verdad. Mi guía eterna. Qué hermosa canción. Tu palabra es lámpara a mi camino. Justamente de lo que hablamos, ¿verdad? Eso es importante, por eso que la palabra de Dios siempre more en nosotros. Alimento diario es importante, hermanos, porque nos hace cada día más sabios. El otro día estuve conversando con un hermano que lo conocí hace mucho tiempo, Eugenio, él, ¿no? Hablando acerca de todo esto. Y qué hermoso, ¿no? Cuando dos hermanos, dos personas cristianas se encuentran y hablan de cosas del reino, de querer aprender, de querer... pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para compartir con otros que no conocen de estas verdades espirituales. Qué bueno, hermano, este tema. La verdad, agradezco a Dios por esto. Y bueno, vamos ahora a pasar a otro tema. Este tema es, otro programa es el podcast de la semana. Una sección donde hay dos personas que comentan acerca de un tema. En este caso vamos a hablar acerca del alimento que se está dando en los púlpitos hoy en día en las congregaciones. Se está dando pan, que debería darse pan, pero también a veces dan piedra, ¿no? La diferencia entre el pan y la piedra, ¿no? El pan alimento, la piedra yo creo que no es comible, o sea que no produce nada. Vamos a ver el diálogo acerca de este tema con el podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a explorar cómo el pan de vida se está convirtiendo en algo distinto, como una piedra que no alimenta, ya. Sí, es realmente impactante observar cómo esa metáfora se pierde cuando se predica sin la unción del Espíritu Santo. Exacto, es como imaginar que el pan, que debería ser alimento para el alma, se transforma en algo frío y pesado. Es como recibir información que parece nutritiva, pero en realidad no satisface. Es curioso. ¿No te parece que el problema radica en que muchos púlpitos de hoy predican desde el intelecto sin la verdadera unción que transforma y vive en el espíritu? Sí, absolutamente. Se tiene esa tendencia de enseñar la letra sin llegar a la revelación y sin ese encuentro íntimo con Dios. Es un asunto serio. Ya, entonces, podríamos decir que estamos viendo una especie de parodia espiritual, ¿no? La palabra se presenta casi como un disfraz. En vez de vibrar con el fuego del espíritu, se vuelve un mero ejercicio intelectual. Exacto. Es como recibir un pan que se ve apetitoso, pero cuya textura es dura.
insípida, una piedra doctrinal. Y cuando esto sucede, los creyentes, o sea, el receptor, se quedan con hambre espiritual. Y es especialmente triste, ¿verdad? Porque las Escrituras enseñan que Jesús es el pan de vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese pan ya no puede alimentar? Bueno, ahí es donde entra la crítica fuerte. La palabra, cuando no es ungida, se convierte en letra muerta, como nos recuerda el apóstol Pablo. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya, Se pierde la conexión y el poder transformador. sí, eso me hace pensar que muchos predicadores repiten fórmulas, copian ideas y, olvidan la importancia de la oración y la consagración personal. ¿No crees? Exacto, ese es uno de los puntos esenciales. Predicar sin intimidad con Dios, sin buscar primero a Él, resulta en un mensaje seco y sin vida. Es como, no servir el pan fresco, sino uno que ha perdido su calor y sabor. Interesante analogía. Entonces, ¿cómo afecta eso a la congregación? Porque honestamente se puede ver en la falta de fuego, en la apatía y en el desinterés por la palabra. Sí, la consecuencia es que, los creyentes terminan espiritualmente desnutridos. Se produce un crecimiento intelectual sin esa madurez espiritual. Se vive solo en la superficie. Right. Y está el riesgo de que la gente, al no ver la Biblia viva, deje de valorarla. Exactamente. Y es, que los pastores se conviertan en simples técnicos, en expositores que, sin el fuego del Espíritu, se alejan de ser verdaderos profetas. Sí, y se transforma en un servicio profesional, donde se pierde la pasión y el genuino llamado de ministrar desde lo alto, desde el altar, no desde la oficina. Ya. Eso, amigo mío, es lo que realmente duele. Entonces, en el modelo bíblico, ¿qué vemos como la verdadera forma de predicación? Porque, parece que tenemos un contraste muy marcado entre lo que es el pan vivo y la piedra doctrinal. Exacto. Y el ejemplo más claro es el propio Jesús, quien dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Él no solo hablaba, sino que sanaba, liberaba y transformaba con el poder del Espíritu. Y no olvidemos a Pedro en Pentecostés, ¿no? Cuando predicó, el impacto fue tal que miles fueron transformados. Esa es la evidencia de lo que una predicación ungida puede lograr. Sí, es impresionante recordar cómo aquellos momentos cambiaron vidas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con una convicción que desbordaba fuego y amor. Ya, El pan era tierno, caliente, celestial, y tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. pero ¿cómo evitamos que nuestra predicación siga ese camino de la piedra? ¿De qué manera se puede recuperar esa esencia viva del mensaje? Importa, buscar a Dios con fervor antes que buscar cualquier mensaje. Debemos predicar desde una postura de humildad y entrega en el altar, en comunión con Él. Nada de depender meramente de la elocuencia humana. Exacto. Y también el ayuno, la oración, el romper el orgullo, porque solo un corazón quebrantado puede recibir y transmitir el pan caliente del cielo, ¿no es cierto? Claro, es como volver a la cruz y al fuego de la intimidad con Cristo. Eso es lo que da vida al mensaje. Si se predica con la inspiración del Espíritu, el pan nutrirá el alma en lugar de endurecerla. Entiendo, pero me pregunto, ¿no crees que en ocasiones, incluso la teología correcta, si se enseña desde el intelecto sin esa entrega, puede caer en esa trampa? Totalmente, y ahí es donde quiero enfatizar. Y, con todo respeto, yo diría que la teología sin unción se queda en datos fríos. Y aunque tenga contenido correcto, falta el poder transformador. Sí, justamente. Es como poner una receta correcta pero sin el condimento especial que hace falta para avivar el sabor, ¿no crees? Exacto, es como intentar cocinar sin la chispa del fuego divino. Y esa chispa solo viene de una entrega espiritual, de la intimidad real con Dios. Y es ahí donde se nota la diferencia, porque el mensaje ungido genera convicción y transformación, en contraste con el mensaje impersonal y repetitivo que se ha vuelto común en muchos púlpitos. Sí, definitivamente. Mientras el pan, alimentado por el Espíritu, puede levantar y transformar vidas, la piedra, por más que tenga forma, nunca cumplirá ese propósito vital. Eso es lo que debemos recordar siempre. En conclusión,
Es fundamental que volvamos a lo esencial, buscar a Dios en cada palabra, predicar desde el altar y no desde el ego, para que el pan de vida no se convierta en piedra doctrinal. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué hermoso tema esto del mensaje, ¿no? Del pan y la piedra. Una realidad que se ve, ¿no? En las congregaciones de hoy en día, ¿no? Donde hay muchos cristianos desnutridos por la falta de ese pan fresco, ¿no? Y solamente se le da ese pan duro, diría yo, o una piedra, ¿no? Parecida a una piedra. Y esto endurece, como decía esto en este diálogo, ¿no? Vamos a hacer pasar a otro sector. Este sector, sin antes invitarlo para que continúen siguiéndonos en este trayecto del encuentro con Jesús. Ahí tiene usted el logotipo, el QR, perdón, donde usted puede escanear con su celular o tableta y puede entrar directamente a la página, donde ahí tiene usted videos, los videos pasados, de todos los temas, la música, y donde usted puede también compartir con su familia, ¿sí? Vamos a ir a otro sector, este sector titulado La palabra ilustrada para el corazón. Una manera también de hablar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Del contenido, de biografía, de muchos personajes en la Biblia, los cuales hicieron realmente mucho daño al pueblo de Dios, como en el caso de Jezabel, ¿no? Que era un símbolo de la corrupción. Vamos ya a esta historia que realmente nos va a llamar la atención y quizás hoy en día se repite, ¿no? En las congregaciones este espíritu de Jezabel. Vamos ya a este nuevo sector. Hay nombres que, bueno, simplemente quedan marcados en la historia, ¿no? Y Jezabel es sin duda uno de ellos. Pero no es solo el nombre de una reina de la antigüedad, es mucho más. Se ha convertido en un verdadero símbolo de corrupción y manipulación. Así que en este análisis vamos a desglosar la historia bíblica para entender cómo su legado se transformó en este arquetipo tan poderoso. Para poder entender su legado, la pregunta clave es esta. La fuente de nuestro análisis usa el término espíritu de Jezabel. Y ojo, no para describir a un demonio, sino a un patrón de comportamiento muy específico que de alguna manera parece trascender el tiempo. Vamos a ver de qué se trata exactamente. Aquí están las características que definen ese patrón. No hablamos solamente de una persona malvada, sino de una influencia que combina una devoción fanática a sus propias ideas o ídolos con un deseo implacable de controlar, de manipular y, si es necesario, de eliminar cualquier oposición. Con esta base bien clara, ahora sí, entremos en la historia. Todo comienza con un matrimonio político. Uno que tendría consecuencias espirituales devastadoras. Y aquí es donde Jezabel entra en la historia. No como una figura aislada, sino como la portadora de una cultura y una religión que chocaban de frente con las de Israel. Su origen es absolutamente crucial para entender lo que viene después. Ella no era simplemente una princesa, era una líder religiosa, una figura central en cultos conocidos por su inmoralidad y su manipulación espiritual. Su identidad estaba totalmente ligada a la adoración de Baal, una deidad que se creía que controlaba la lluvia y la fertilidad. Y bueno, este era el ambiente al que llegó. El rey Acab ya había llevado a Israel por un camino bastante oscuro. Esta cita bíblica lo deja más que claro. Él, digamos, preparó el terreno. Jezabel no llegó a un reino espiritualmente fuerte, sino a uno que ya estaba muy debilitado y, francamente, listo para ser corrompido. El resultado de esta unión fue casi inmediato, y fue devastador. Su influencia no fue para nada sutil.
Impulsó la construcción de templos para Baal, financió a cientos de sus profetas y, quizás lo más grave, inició una persecución mortal contra los profetas del Dios de Israel. La nación entera cayó en una confusión espiritual profundísima. Si queremos un ejemplo concreto, así, palpable, de su carácter, no hay mejor historia que la de la viña de Nabot. Este episodio nos revela su crueldad y su método para conseguir exactamente lo que quería, sin importar el costo humano o moral. Lo que realmente impresiona aquí es la frialdad del plan. Ella no actúa por impulso, no. Es metódica, calculadora, usa el sello real, la ley y hasta la religión, pero pervierte todo para cometer un asesinato y un robo. Esto demuestra que, para ella, el poder era simplemente la herramienta para aniquilar cualquier obstáculo que se le cruzara. Pero claro, sus acciones no pasaron desapercibidas. El profeta Elías la confronta directamente y pronuncia este juicio divino, una sentencia tan gráfica como terrible. Y esta profecía se queda ahí, flotando en el aire, una pieza clave que veremos cumplirse más adelante de una forma impactante. Ahora pasamos al que es probablemente el clímax espiritual de toda esta narrativa. Ya no es un conflicto entre personas, sino entre dioses. Es la confrontación directa entre el Dios de Israel, representado por Elías, y los ídolos que Jezabel había impuesto a toda la nación. Y así se preparó el escenario. Por un lado, un solo profeta, perseguido, representando a Yahvé. Por el otro, cientos de profetas respaldados por el Estado, por la corona, adorando a Baal y a Asera. La prueba era simple. ¿Quién podía hacer descender fuego del cielo? Pensemos en la escala de este desafío. Es que es abrumadora. Un solo hombre contra 850 profetas financiados por la mismísima reina. Las probabilidades, humanamente hablando, eran imposibles. A pesar de la increíble demostración de poder divino, la reacción de Jezabel es muy reveladora. No hay asombro, no hay humildad y mucho menos arrepentimiento. Su respuesta es redoblar la apuesta, jurando matar a Elías. Esto nos demuestra que su lealtad no era a la verdad, sino a su propio poder y a su sistema de creencias. La historia ahora da un salto en el tiempo. Pasan los años, pero la profecía de Elías sigue pendiente. Esta sección nos lleva directamente al violento final del reinado de Jezabel, donde cada una de las palabras de ese juicio se hace realidad. Esta línea de tiempo nos muestra que el juicio no fue inmediato, pero sí fue inevitable. Un nuevo instrumento, un rey llamado Jehú, es designado para limpiar la tierra de la idolatría de Jezabel y su familia. Todos los hilos de la historia convergen en este momento final. Es que incluso frente a la muerte, su carácter no cambia en lo más mínimo. Se maquilla, se arregla el cabello y se asoma a la ventana, no para suplicar por su vida, sino para desafiar a su enemigo. Murió exactamente como vivió, desafiante, orgullosa y sin una sola pizca de arrepentimiento. La precisión con la que se cumple la profecía es, la verdad, escalofriante. Sus propios eunucos la traicionan, cae desde la ventana, y los perros la devoran en el mismo campo que ella le robó a Nabot. El cumplimiento es literal y es brutal, cerrando así el círculo de su reinado de terror. Muy bien, ahora pasemos de la historia antigua a nuestro presente. ¿Cómo resuena todo esto hoy? El material de origen sugiere que el patrón de comportamiento de Jezabel no desapareció con ella, sino que sigue siendo una advertencia muy relevante para nuestro tiempo. A ver, la idolatría de Jezabel era muy clara. El dios Baal. Hoy, la idolatría puede ser bastante más sutil. Desde la perspectiva de este análisis, se define como cualquier cosa a la que le damos el primer lugar en nuestra vida, por encima de todo lo demás. La fuente menciona ejemplos muy concretos: el dinero, el poder, la aprobación social, el estatus, incluso el propio orgullo. Al igual que Baal para Jezabel, cualquiera de estas cosas puede convertirse en un ídolo moderno que exige nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra devoción total. Además de la idolatría, el patrón de manipulación de Jezabel también se ve como algo muy actual. Por ejemplo, se manifiesta en relaciones donde una persona busca controlar a las demás, usa la intimidación para imponer su voluntad o de forma sistemática desanima a quienes la rodean para mantener su dominio. Los paralelos entre el pasado y el presente son sorprendentes. La corrupción de una nación entera se puede reflejar hoy en comunidades en declive. La persecución de los profetas se ve cuando las voces que dicen la verdad son silenciadas o ignoradas. Y el juicio final de Jezabel tiene su paralelo en el endurecimiento del corazón, o sea, en la incapacidad de cambiar. Pero la historia no termina en la oscuridad. El análisis concluye con un potente mensaje de esperanza.
Así como Jezabel tuvo su contraparte en Elías, la idea es que frente a los patrones de corrupción siempre surgen voces de verdad y restauración. Y cerramos con esta pregunta para la reflexión. La historia de Jezabel es mucho más que un relato antiguo, es como un espejo. Nos invita a observar nuestro mundo, nuestras comunidades, y preguntarnos dónde se manifiestan hoy estos patrones de control y manipulación, y más importante aún, cuál es la respuesta que se necesita. Qué tremenda historia, hermanos, ¿no? de Jezabel. Usted ha debido leer o escuchar alguna vez este mensaje y vemos, ¿no?, lo que esta mujer tuvo influencias demoníacas, ¿no? Esta mujer destruyó, ¿no? Lo destruyó a su mismo rey, ¿verdad? Y hoy en día, como hacía referencia el tema hoy todavía existe ese espíritu de Jezabel, ¿no? De dominio, de autodestrucción, y también existe la idolatría, donde ponemos en primer lugar, antes que a Dios, nuestras riquezas, dinero, fama, comodidades. Todas estas cosas se vuelven a repetir. Esto es espíritu de Jezabel, como lo menciona la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, sirvamos a este Dios verdadero. Conozcamos la palabra, obedezcamos al Señor. Hoy hablamos acerca del Sermón del Monte y son principios del reino de Dios, ¿verdad? Así que obedezcamos y sigamos cada día alimentándonos de ese pan fresco, no de ese pan viejo, ese pan duro, esa que parece piedra, como también vimos en este tema de acerca del pan y versus la piedra, ¿verdad? Así que les invito a acompañarnos la próxima semana, porque tenemos la segunda parte, el epílogo, la parte final del libro de Eclesiastés. Los espero la próxima semana y prepárese para recibir más bendición de la que tiene Dios para su vida. Y lo más importante, si hoy está en usted el deseo de entregar su vida a Cristo, arrepiéntase y entregue su vida a Cristo. Acepte, crea en Él, para que sea salvo y pueda también de esta manera usted ser un instrumento en las manos del Señor con su familia y para con todo aquello que le está rodeando. Dios los bendiga, les saludo con esa paz del Señor y que en esta semana pueda ser una semana de mucha bendición y este mes de marzo que está comenzando el día de mañana pueda realmente ser un mes de bendición, como son todos los meses para nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.